Habíamos comentado de su visita, estamos muy felices de tener en nuestros estudios a un sociólogo increíble, una persona que ha pensado Chile desde hace tantos años y que esperábamos que llegara este momento para entrevistarlo. Está con nosotros Manuel Antonio Garretón. Profesor, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por venir. Bueno, siempre para un sociólogo me imagino que para los que les gusta el fútbol, un mundial es un momento fabuloso, ¿no? Para los que les gusta comer, no sé, ir a un festival gastronómico, pero para un sociólogo lo que está pasando en Chile, imagino que para usted tiene además un condimento especial, ¿no es cierto? Poder empezar a pensar qué pasa en este país, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos a este momento, no? Sí, yo creo que hay dos aspectos en ese sentido. Uno es el aspecto de un analista, alguien que se dedica a esto. Pero la otra cosa es cuando las cosas van en el sentido de lo que uno quiere, anunció, se identifica y de alguna manera ha luchado toda su vida. Entonces, hay una mezcla, en mi caso particular, yo creo que en muchos, de militantes de este movimiento y al mismo tiempo tener que mantener la distancia para analizarlo, para ver sus problemas, para mostrar qué hay de continuidad, qué hay de ruptura. Pero, como digo, hay una cosa que es este proceso de identificación. No podemos ser como los antropólogos que se enamoran del objeto que estudian. Tenemos que tener capacidad de estar distantemente. Pero yo creo que gente que pertenece a mi generación y que de alguna manera planteó estos mismos temas hace mucho tiempo, como lo decía hace un rato Marco Enrique, y le agradezco su reconocimiento, nos sentimos identificados con lo que está ocurriendo. A veces yo estuve hoy día, por supuesto, y he estado en todas las marchas. Ahora, cuando estoy en las marchas, estoy de alguna manera siendo un militante y sin embargo, cuando llego a mi casa tengo que tomar distancia para ver hacia dónde va. Ahora, yo creo que estamos en presencia de una cuestión histórica. Me tocó por esas cosas de la vida estar en mayo del 68 en Francia. Antes había estado en las tomas de la Universidad Católica, fui presidente de la Federación de Estudiantes. Llego acá y es el periodo de la Unidad Popular y después la lucha contra la dictadura. Entonces, como Mafalda, de repente uno dice, bueno, para en el mundo que me quiero bajar. Pero yo diría que desde la asunción, desde la llegada de la democracia, han habido algunos movimientos, a mi juicio, muy importantes. El movimiento de derechos humanos, el movimiento mapuche, en parte también ha habido el movimiento ecológico, yo creo que ha sido muy importante, y sin embargo, en el tema estudiantil lo que tenemos es el 97, con el movimiento que dirigió ese gran dirigente estudiantil, que era Rodrigo Rocco, pero que estaba centrado en una universidad. Y después viene el movimiento de los pingüinos. Y yo veo a en continuidad con el movimiento de los pingüinos, donde lo que ha hecho este movimiento, y quizás todavía no lo apreciemos, es que cambió la cancha y el debate. Durante 20 años vivíamos tratando de resolver los déficits, tratando de resolver los problemas de pobreza, una cantidad de otros problemas, y la concertación hizo enormes transformaciones en ese sentido. Pero lo que este movimiento nos dice, y perdón la autorreferencia, yo lo escribí de otra manera hace ya muchos años y fui bastante aislado entre la concertación por eso, es que se conquistó la democracia como ausencia de dictadura, se corrigieron enormes problemas que había en Chile, pero no se pasó a otro tipo de sociedad, no se desencadenó un movimiento para pasar a otro tipo de sociedad porque quedaron pendientes lo central del modelo económico y, en ese sentido, educacional, y también lo central del modelo político. ¿Qué es lo central del modelo económico? Y eso yo creo que tenemos que entenderlo de una vez por todas. Es que fue construido, y para eso existió Milton Friedman y los Chicago Boys y los gremialistas. Y como bien lo dice la OECD,
refiriéndose al sistema educacional, pero obviamente podemos decir lo mismo del modelo económico, fue construido para crear desigualdades. No fue un efecto la desigualdad, no es un efecto, está hecho para eso. Cuando usted decide destruir la educación pública, cuando usted decide traspasar la mayor cantidad de recursos hacia la educación privada, lo que va a hacer es condenar la educación pública. Cuando usted decide que la educación es básicamente pagada, lo que va a decir es que tiene educación, el que tiene a mayor plata, mayor educación. Y así es. Entonces, es contra ese modelo de desigualdad, por un lado, que está asegurado además que no se pueda cambiar por el modelo político. Porque el modelo político asegura, que lo ha señalado Marco Enríquez y muchos otros, el modelo político asegura que quienes representan hoy día el modelo económico social de la dictadura tengan un 50% en el Parlamento. Ese es el dato real. Y por lo tanto, y eso es lo que ven los estudiantes, y por eso su trauma tiene que ver con lo que pasó con el movimiento pingüino, que fueron enredados en las negociaciones posteriores, en un sistema que no podía realizar los cambios, si lo único que planteaba el movimiento pingüino era eliminar el lucro en la educación y la educación pública. Los dos temas que no fueron tocados, y lo único que se planteaba y que se quiso plantear en el Consejo de Equidad y de Trabajo era el tema de la reforma tributaria, y partió cuando se constituye diciendo el tema de la reforma tributaria no se toca. Entonces, modelo económico y modelo político que todavía nos atan a la sociedad del pasado. Y yo creo que Marco Enríquez, cuando se enoja o no le gusta porque hay la Guerra Fría, digamos, y porque el sí o el no, de nuevo, pero es que estamos en eso. El problema es que resolvimos el problema de la salida de un dictador, no resolvimos el problema de cómo cambiamos el modelo social que heredamos y para empezar a discutir qué sociedad queremos. Fíjense que una cosa muy importante en lo que ha ocurrido, en lo que ocurre hoy. No hemos tenido el debate en todo este movimiento. ¿Qué universidad queremos? Fíjense, ni siquiera podemos discutir eso porque lo que tenemos que discutir es si van a haber universidades públicas o no van a haber. ¿En qué tiene que consistir la educación? ¿Cuál es el proyecto educacional, como lo hicieron ver los estudiantes en el Congreso? ¿Cuál es el proyecto de educación que queremos? No podemos discutirlo. No podemos discutirlo porque lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de la enorme desigualdad, es reestructurarlo. Entonces, hay algunos ignorantes que nos dicen que, mire, discutir diseño institucional no tiene nada que ver con problemas de equidad y calidad. Es el diseño institucional heredado, distinto al que teníamos hasta los años 70, es el modelo institucional heredado y no cambiado, sino corregido, el que provoca la calidad y la desigualdad. El problema hoy día... Manuel Antonio, sí, lo escucho con atención y usted escribió hace mucho tiempo que nunca la educación se iba a modificar, nunca iba a mejorar, nunca íbamos a hablar de nueva educación hasta que finalmente alguien se atreviera a hacer esos cambios, porque estábamos, en el fondo, para decirlo en fácil, con un rayado de cancha que venía de la dictadura. ¿Por qué no se cambió el rayado de cancha? Bueno, si en los 90 estaban los votos, estaba la gente, estaban las ganas de cambio, si el gobierno de Elwin tenía un apoyo increíble, ¿por qué no se cambió la cancha? A ver, dos cosas en eso. Uno, ese argumento, y es cierto, nos hizo, vamos a explicarlo, vamos a tratar de explicarlo por qué, pero eso no puede servir como argumento para decir, ustedes no hicieron los cambios en 20 años, ¿por qué los piden ahora? No, estamos en una situación en que los estudiantes dicen, ¿por qué no se hicieron los cambios? Estamos pidiendo eso. ¿Y que lo hagan quiénes? Incluso los que no lo hicieron antes, pero obviamente la gran tragedia de los movimientos estudiantiles consiste en que logran poner y ganar con sus temas, pero nunca van a poder ejercer el poder para realizarlo. Mueren en el momento que ganan. Claro. Bueno, pero puede ser una desgracia que a la vez una gracia, digamos. Digamos, es una de las características que han estado presentes. Si usted piensa, por ejemplo, en mayo del 68 en Francia. Cambiaron la sociedad y desapareció el movimiento estudiantil. Porque, y muchos, o incluso el movimiento hippie, logra cambiar la cultura de Estados Unidos, pero ellos, varios años después, se transforman en lo que se llama los yuppies. Bueno, pero volviendo al tema de por qué, yo tengo la impresión que hay varias cosas. Uno, se hicieron transformaciones
enormes en educación. O sea, pasar de 100.000 estudiantes de educación superior, para poner un ejemplo, a 1 millón y tanto, es una cuestión enorme. Que el 70% de los estudiantes de educación superior hayan tenido sus padres que no han completado la educación secundaria, yo diría, es un cambio. Por lo tanto, nadie puede discutir lo que se hizo en materia de igualdad, en materia de equidad. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la trampa? Que se pensaba que no era necesario refundar o hacer lo que se llamaba, yo recuerdo, yo fui asesor del presidente Lagos en el primer Ministerio de Educación, y me acuerdo que una de las cosas que se nos dijo es que no podíamos usar la palabra revolución en educación. Hasta que un par de años, en esos mismos meses, el empresario Fernando Leni dijo había que hacer una revolución educacional. Nosotros quedamos atrás. ¿Por qué? Yo creo que hay un primer elemento, el trauma. El trauma que se introducían cambios importantes, se iba a provocar una regresión autoritaria. Yo diría que es la visión Benninger-Correa de la transición profundamente equivocada, y que impidió el debate. Lo básico es que estas ideas que están hoy, como lo decía Marco Enrique hace un rato, estaban en esa época, pero se les impidió el debate. No se quiso discutir. Se dijo, solo se va a hacer lo que es posible. Y cuando usted dice lo que es posible, ¿quién determina lo que es posible? Entonces, determina lo que es posible, que lo está haciendo. Luego elimina todo debate posible. Luego la política se transforma en ciencia o en tecnocracia. Hay que hacer las cosas técnicas, no podemos abrir la caja de Pandora. Eso es lo que yo diría, hay un primer elemento del trauma de dividirse, porque también podían haber proyectos de sociedad distintos entre demócrata, cristiano y socialista. Entonces, no discutamos eso, hagamos lo que podemos hacer y además no tratemos de generar mucho ruido de los cambios estructurales, no hablemos de cambios estructurales, porque entonces puede venir una regresión autoritaria, porque lo que van a decir es que queremos cambiar ahora el modelo económico y al final lo que vamos a querer es cambiar la institucionalidad, y eso los militares van a entrar. Yo creo que era todo un sistema de pensamiento, a mi juicio, muy equivocado, que era la idea que podía haber una regresión autoritaria. Para decirlo francamente, el día 5 de octubre en la noche se acabó la posibilidad de una regresión autoritaria. No digo de que no volviera a la derecha, pero es otra cosa, de una regresión a un golpe. Este temor estuvo permanente, uno. Dos, la mitad de la clase política, que no es la mitad, pero que por el sistema electoral pasa a ser la mitad, se opuso radicalmente a eso. Quiero decirle que cuando en el 2006 se discute el tema de los pingüinos, hay un diputado de derecha que dice una frase fantástica: nos ganaron la pelea por la educación en el siglo XIX con el Estado docente, en el siglo XXI no la van a ganar. Entonces los grandes intereses, entre los cuales está la Iglesia, defendieron la idea del lucro y vetaron toda cuestión que significara control y regulación. Fíjese usted que los institutos profesionales y el Centro de Formación Técnica no tienen ninguna regulación. El Estado tiene escuelas públicas, tiene liceos públicos, tiene universidades públicas, no tiene institutos profesionales. Le regaló INACAP al sector empresarial. No tiene Centro de Formación Técnica. Ahí el lucro y la calidad, la falta de calidad imperan como sea. Entonces, hubo intereses que se expresaron para impedir que hubiera el cambio. O sea, no es solo que la concertación no haya sido capaz, tampoco había, digamos, o sea, también había en la derecha una oposición radical. Y el tercer elemento es que tiene como dos componentes. Tiene, por un lado, el que no, en la concertación, frente al modelo económico, frente al modelo educacional, surgieron dos cosas que yo llamaría la trampa del éxito. Cuando a uno le va bien, y por Dios que le iba bien a la concertación, ganar 19 elecciones, ser la única coalición en el mundo que gobierna que es el mismo sector de oposición, con la ausencia del Partido Comunista, el mismo sector de oposición a la dictadura, que gobierna durante 4 años. Era un
éxito enorme. Hicieron transformaciones, bajamos de 50% real de pobreza a un 15%. El país creció. Entonces, a esa altura, usted hizo un programa como las P900, que era tratar de igualar la situación a través de la discriminación positiva de 900 escuelas más vulnerables. Se hizo mucho. Entonces, usted dice, bueno, si esto lo estamos haciendo sin hacer cambios estructurales o institucionales, ¿y si nos metemos a hacer cambios estructurales? ¿No será que nos va a ir peor? Entonces, esa es la trampa del éxito. Y por otro lado, yo creo que también primó, ganaron, quienes pensaban... Usted lo dice muy elegantemente, pero algunos piensan que se acomodaron. Yo lo que no quisiera, yo creo que hubo un acomodamiento al sistema, pero no en el sentido corrupto del término acomodarse. Yo creo que se perdió la idea necesaria, utópica, que había otro sistema, otro modelo, que era mejor y que había que tratar de hacer lo posible. Eso es lo que están planteando los estudiantes. En cambio, primó aquí una visión de algunos expertos e ideólogos que decían el sistema textual, el modelo educacional chileno está bien, está diferenciado, es plural, hay que consolidarlo. Eso fue la visión que primó. Usted comprende que en un gobierno que tiene que enfrentar muchas cosas, cuando alguien dice, mire, esto hay que cambiarlo de raíz, con todos los otros antecedentes que he dado, esa idea fue excluida. Y entonces tenía que haber, y la segunda parte que faltó en la concertación fue un actor social externo a ella que empujara transformación. ¿Y por qué no existió eso? Porque la mayoría sociológica de Chile está, lo que Marco llamaba mayoría cotidiana, hace sintonía con lo que es la concertación. Y por lo tanto no le iba a ser un movimiento alternativo completo. Y entonces se plantearon, el Pingüino fue los primeros, y los pingüinos se dieron, y con el aprendizaje. ¿Pero quién falla, Manuel Antonio, cuando tenemos el dato que durante el último gobierno de la concertación, entre el 2005 y el 2009, se pasa de endeudamiento de la familia chilena de 8.000 millones de pesos a 213.000 millones de pesos en educación? Bueno, ¿dónde está el error? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en este país que la gente, el ciudadano medio, asumió la responsabilidad de educar a sus hijos y se endeudó en no 2, 3, 4, en 200 veces más como país? Deme solo un segundo. Manuel Antonio, quedamos en el endeudamiento de las familias en la educación superior, que pasó de 8.000 a 213.000 millones, una cifra que de verdad es impactante. Si no te importa, quisiera decir una palabra a propósito de una cosa que tú dijiste, que es en homenaje a Raúl Ruiz. Yo lo conocí, fui compañero de colegio de él. El año pasado me tocó cenar en la casa de él, invitado por Jorge Arrate y Diamela Eltit, y vi las últimas dos cosas que él hizo. Uno es Hamlet, que es una versión particular de Hamlet que hace él, y la otra, una película maravillosa que se llama Los Misterios de Lisboa. Y yo creo que Raúl Ruiz tenía una mirada, digamos, lo que una vez dijo, veía lo que otros no veían. Era capaz de ver lo que otros no ven. Y eso lo transformaba en película. Y cuando hacía películas se iba entusiasmando. Entonces, el primer cuento desaparecía, venía otro, fin. Y eso, además, eso era la manera como conversaba. Creo que el país ha perdido a una de las grandes personalidades de su cultura en el siglo XX, aunque haya vivido el siglo XX y XXI, aunque haya estado fuera de Chile gran parte, siempre tuvo una mirada sobre el país o una mirada desde el país a las cosas que él hacía. Muchas gracias por compartir con nosotros esta historia. Manuel Antonio, no lo sabemos porque viene René Naranjo, que es nuestro columnista de cine, precisamente hoy día estuvo en el homenaje. Le dejé planteado el tema del endeudamiento de la familia. Bueno, yo lo que creo, lo que ocurre es lo siguiente, es que
lo que hay es un llamado digamos, del modelo económico a abrir universidades, generar una oferta independientemente de su calidad, frente a lo cual, obviamente, la gente quiere que sus hijos estén en la universidad. Y para eso cuenta con una cuestión que son los créditos, los sistemas de crédito. Y eso es lo que lo lleva, digamos, al endeudamiento. No es muy distinto lo que pasa con la educación a lo que pasó con la Polar o con el retail. Tanto que los mismos estudiantes han planteado que tenemos un sistema de educación que se basa en el modelo económico del retail. ¿Y eso por qué? Porque no se concibe la educación como un derecho, sino como una mercancía. Y yo creo, de nuevo, que este es un punto crucial. O sea, aquí estamos en un elemento, en un punto fundacional. Se trata de pensar de otra manera, independientemente que durante 20 años no se haya cambiado eso. Hoy día lo que está en juego es refundar, tal como se crea en una época la sociedad de instrucción primaria, tal como en una época se hace la reforma educacional de Frei Montalva, tal como Pinochet refunda en el mal sentido el sistema educacional. Estamos en un momento fundacional. Aquí hay que cambiar de modelo a partir de 3 principios fundamentales. El Estado es el encargado y responsable principal de la educación, de proveerla, aunque haya un espacio de provisión privada subordinado. Hay que revertir la tendencia actual. Segundo, en ningún nivel de la educación puede haber lucro. Tercero, hay que pensar en una educación gratuita. Estos son los principios. ¿Cómo se hace? Si esto significa, digamos, afectar intereses de sectores que invirtieron en educación, bueno, habrá que discutirlo, habrá que ver cómo se hace. Pero el punto, y no va a haber solución, y en esto quiero decirle una cosa, usted le preguntaba a Marco Enrique si se había sorprendido mucho con esto. Bueno, yo quiero decirle que me tocó dirigir el programa de educación de Eduardo Frei. Nada de lo que se planteó en esa comisión después se hizo. Pero en fin, porque primaron otras visiones. Pero me acuerdo que va el candidato a hablar con nosotros, Eduardo Frei, cuando fue candidato después de Elwin, no ahora. Y le digo, si no somos radicales en una reforma de la educación superior, esto va a estallar como mayo del 68. Pero le dije, en su gobierno. No estoy en su gobierno, estalló ahora. Entonces, lo que quiero decir es que no estamos en presencia de un movimiento que plantee demandas, un listado, una chorrera de demandas que se le puedan contestar, que se puedan cambiar. El ministro Bulnes ha hecho todo lo posible por responder a las demandas, pero si no entiende que es un tema de principio, que aquí hay que cambiar principio y estructura y después entrar a ver cómo. El problema de la educación chilena, fíjense que es muy interesante, el movimiento no se ha llamado movimiento por la calidad, se llama movimiento por la educación pública. Ese es el punto central. El problema de la educación chilena no es la calidad, es la estructura del sistema que está hecho para generar baja calidad en la educación pública y está hecho para hacer predominar la educación privada y el mercado. O sea, eso es el quid del asunto. Y ese quid del asunto apunta a una cosa que tampoco les gusta reconocer, y entonces dice que el movimiento se politiza y que ponen a la CUT y que entran distintos tipos de demandas de la reforma previsional, etc. Pero es que entendamos, para tener un sistema educacional público de igualdad y calidad, simplemente pensemos que si se gasta en un niño de los niveles altos, que suponemos tiene un buen nivel de calidad, 300.000 pesos, y usted gasta en los sectores más vulnerables 30.000, 40.000, digamos, ha subido a 60.000, lo que tiene que hacer es llevar
gastar en cada uno de esos niños, en todos los niños de Chile, 300.000. Multiplique eso entonces por el 1,5 millones o por los 2 millones. No hay plata para eso, a menos que usted diga, vamos a buscar los recursos. ¿Dónde está la plata? Y la plata está en la gente con poder económico. Entonces, sin reforma tributaria no hay solución posible al sistema educacional. Digo, eso no resuelve todo. Eso es para empezar a hablar, porque después vienen los problemas de calidad, de estructura, etc. Pero la reforma tributaria, de nuevo, no es solo, como ha señalado algunos, si no tenemos recursos, entonces vamos a recurrir a una reforma tributaria para financiar la educación. Si tenemos los recursos, no hacemos reforma tributaria. No, señor. La reforma tributaria es un fin en sí, porque el problema no es, y eso es la gran discusión hoy día en el mundo, ya no es el tema de la igualdad de oportunidades solamente, el tema es de la igualdad de posiciones. Eso significa que la reforma tributaria es para que, perdonen, los pobres sean menos pobres, pero los ricos sean menos ricos. Porque si no, no tiene país. En una sociedad en que hay una diferencia 1 a 30, esa no es una sociedad. Esa no es una comunidad. Entonces, la gran cuestión de demanda hoy es por igualdad estructural que se exprese también en el tema político. Y por lo tanto, ruptura, para poder hacer una reforma tributaria o lo que usted quiera, necesita tener un sistema político en el cual estas ideas y otras puedan hacerse dominantes. No tenemos ese sistema político. Marco Enrique señalaba 4 o 5 elementos de cambio del sistema político. Yo creo que el central es un sistema electoral nuevo, pero creo que lo básico es que el país tenga la experiencia de una nueva constitución. Haga una nueva constitución, no impuesta, no que se le cambie la firma, sino a través de distintos procesos que habrá que ponerse de acuerdo. ¿Cómo? Y en este sentido yo quiero recurrir al caso más exitoso hoy día en América Latina y uno de los casos exitosos en el mundo, el caso brasilero. Los brasileños hicieron una asamblea constituyente y ahí definieron qué modelo educacional querían. Ahí definieron qué modelo económico querían. Y fíjese que según los analistas brasileños y la gente que conoce, no hay ni una reforma importante que se haya hecho en Brasil, se han hecho enormes, que no venga de la base soberana de la nueva Constitución. Pero como incluso el problema es que si usted hace una nueva Constitución, si usted cambia el sistema político, la democracia representativa en el mundo de hoy sigue teniendo límites. No digo esta no es representativa, pero supongamos que tenemos una verdadera democracia representativa. Yo creo que hay que introducir mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, los brasileños tienen conferencias nacionales. Han hecho 80 conferencias, con miles de personas. Y eso después va, digamos, al Parlamento. Hay que buscar alguna estructura que permita que no solo en el Parlamento se debatan los grandes problemas, que por supuesto eso termine a través de decisiones legislativas, pero que haya formas de participación ciudadana. ¿Puede ser el plebiscito una? Sí, acotado a ciertas cosas. ¿Puede ser la revocación del mandato? Discutámoslo. ¿Puede ser la iniciativa popular de ley? Sí, pero para todas esas, una fundamental, y eso se lo dije a Marco Enrique, que yo creo que él en eso se equivoca, para que haya participación ciudadana en política a través de diversos mecanismos, usted tiene que tener voto obligatorio. Le quiero agradecer, Manuel Antonio. No va a ser la última vez que conversemos en este programa. Muchas gracias por venir. Un aplauso gigante para Manuel Antonio Garretón.